Bendiciones, amados hermanos. Bueno, quiero decirles que segunda vez que grabo este video porque el primero pues se me grabó sin sonido, no sé qué pasó, creo que, bueno, algún desperfecto ahí. Y pues ahora este lo voy a grabar así sin micrófono, no sé cómo, qué tan buena calidad va a ser el audio, pero lo importante es que el que tiene hambre escuche lo que pues el Señor me ha dado, ¿verdad? Para poderles transmitir a ustedes. Quiero hablarles en esta oportunidad de una lectura que es bastante común, que creo que si tú eres cristiano, pues la conoces de una o de otra manera, y es la parábola del sembrador. No voy a leer toda la parábola ni voy a tratar de explicarla toda, sino que simplemente voy a tocar unos versículos que son los que a mí me llamaron la atención. Hace poco los estuve leyendo y el significado pues que al escudriñar, al buscar, el Señor me mostraba, realmente me ha sorprendido y quiero compartirlo con ustedes. Y entonces estoy en Marcos. Esta parábola está en Mateo, en Marcos y está en Lucas, pero esta vez quiero leerlo en Marcos. Yo siempre había creído que el Señor estuvo dando esta parábola y dice que una muchedumbre de gente estaba allí, pero que Él estaba pues en un monte y hablándole a la gente. Y siempre creí que los que estaban con Él arriba eran los 12 discípulos nada más, y que a esos 12 discípulos es a los que se les reveló el significado de la parábola. Pero leyendo Marcos me daba cuenta que no, que habían más de sus discípulos, o sea, no eran solo los 12 discípulos. Y eso está en el capítulo 4 de Marcos, en el versículo 10. Justo al terminar el de decir la parábola, dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Entonces aquí claramente nos dice que habían más personas aparte de los 12 que estaban con él. Y yo dije, wow, qué lindo, porque el Señor tenía más discípulos. Claro, no son los 12 son los que más se conocen, que hasta da sus nombres, y que ellos pues todo el tiempo estaban con el Señor. Pero había otro grupito también cercano a él que pues se acercaban a él porque querían estar cerca, y ya vamos a ver por qué o por qué les digo esto. Entonces en el verso 11 dice: y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Y esa palabra, esa palabrita, los que están fuera, fue lo otro que me llamó la atención. Cuando yo dije los que están fuera, o sea, ¿quiénes son los que están fuera? Y si les está diciendo a los que están fuera, quiere decir que hay otros que están dentro o están cerca, que es el caso de estos que estaban cerca de él. Entonces, dice a los que están fuera por parábolas, todas las cosas, fíjense, todas las cosas que él enseñaba eran por parábolas. Dice, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces, qué tremendo es esto, ¿no? Que lo que dice acá, o sea, que los que están afuera, pues es por eso, es porque no pueden, o sea, pueden ver, pero no pueden percibir. O sea, ¿qué es lo que se percibe? Son las cosas espirituales. La misma palabra dice que las cosas espirituales deben discernirse espiritualmente. No podemos hacerlo en la carne. Entonces, los que están fuera, lo que sucedía con ellos es que leían o escuchaban una historia más, ¿sí? Es como los que leen la Biblia, pero están fuera, o yo diría, no tienen el Espíritu Santo de Dios, y entonces no pueden discernir las cosas espirituales.
Yo tengo aquí en mis notas, unas notas que tengo por acá, dice, más a los que están fuera, se refiere a que Jesús al hablar con ellos, con aquellos que no eran sus seguidores cercanos o que rechazaban su mensaje, utilizaba las parábolas para ocultar o presentar las verdades del reino de Dios de manera simbólica, de modo que solo aquellos con un corazón dispuesto y receptivo pudieran entender el significado profundo, mientras que para los demás las enseñanzas permanecían como historias sin un significado claro. Entonces, qué hermoso es entender esto, de que, o sea, qué hermoso es saber que tú entiendes la palabra. Porque cuando, sí, yo sé que hay cosas que son difíciles de entender y que quizás no las vamos a entender ya, pero cuando tú empiezas a leer y tú como que esa palabra cobra vida y te toca, te quebranta, hace como que se te encienda un foquito en tu mente, eso es porque has entendido, porque estás entendiendo. Y el Señor quiere que entendamos, o sea, Él quiere que seamos de los que están cerca, de los que preguntan. Si no crees, porque hay gente que yo le he dicho, o sea, pregúntale al Señor. Si algo no lo entiendes, pregúntale al Señor y Él te va a contestar, porque conmigo lo ha hecho. Cuando yo empecé a leer la Biblia, no sé si fue la primera vez que la leí completa o la segunda, pero un día yo le dije al Señor, o sea, me topé con algo que me costaba entenderlo y creo que tenía que ver un poco con el velo en la mujer. Y yo le dije, Señor, no entiendo esto, necesito entender, y empecé como a querer buscar y luego paré y dije, bueno, me voy a trabajar, pero yo meditaba mucho mientras estaba trabajando, yo hablaba con el Señor y recuerdo perfectamente que de repente empezó a venir a mí, vino un texto bíblico y inmediatamente yo sabía lo que decía ese texto. Yo dije, wow, esa es la respuesta. Y fui a ver y así fue. O sea, ese versículo me hizo entender lo que yo hacía poquito tiempo le había dicho al Señor que no entendía. En otra ocasión le dije, Señor, ¿qué es adorarte en espíritu y en verdad? Y de verdad se lo pregunté desde el corazón y porque anhelaba esa respuesta. Yo quería adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Entonces mi pregunta fue, Señor, ¿cómo es adorarte en espíritu y en verdad? Y créanme, hermanos, que inmediatamente vino un pensamiento a mi mente que no era mío y me dijo, mi palabra es espíritu y verdad. Eso fue lo que vino a mi mente. Mi palabra es espíritu y verdad. Yo, o sea, sentí una llenura. Yo dije, wow, o sea que yo tengo que adorarte con tu palabra. Y en ese momento, en ese preciso momento, vino a mi mente un cántico nuevo. Yo estaba estudiando acerca de la vid y los pámpanos y vino un cántico que ahora ya se me olvidó. Sí tengo ahí, pero algo que yo, o sea, era como que algo como que en mi mente estaban imprimiendo algo y estaba saliendo y yo veía la letra, yo corrí, pues dije, no, yo esto lo tengo que escribir porque no lo voy a recordar después. Y me acuerdo que escribí. Y bueno, esa es una de las algunas situaciones que yo tuve con el Señor, que he tenido. Por eso yo les digo, pregúntenle al Señor, porque Él está ahí, sobre todo si vas a preguntarle algo espiritual, cómo Él no te va a contestar, cómo te va a dejar ahí en visto, como decimos, ¿no? No, Él va a venir y te va a responder si tu corazón está en comunión con Él, si está en esa comunión, en esa conexión, tú vas a saber que Él te va a responder. Así que te animo a hacerlo. Y bueno, vamos a continuar. Entonces, el Señor dice para que vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan. Entonces, esto de verdad que me impactó mucho. Y también yo dije, ¿cómo es
Porque leyendo acá en el versículo 4, dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Entonces, cuando yo leía eso, se me vino a mi mente el caso de José. Me recordé de José, el de Egipto, cuando él estuvo en la cárcel y estuvo con otros dos, y estos dos tuvieron un sueño cada uno y él se los interpretó. Y recuerdo, porque sinceramente no lo he ido a leer, pero recuerdo que uno de ellos decía que tenía un canastillo de pan en su cabeza y que venían las aves del cielo. No me recuerdo si eran 3 aves, pero venían aves del cielo y le comían el pan. Y entonces José le dice a él, que él va a morir en 3 días. Entonces, eso, o sea, en el momentito me acordé, yo dije, ¿será? Y entonces cuando ya veo, sigo leyendo acá la parábola, y entonces leo en el versículo 15 que el Señor dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones, que se sembró en sus corazones. Entonces, ¿por qué no dice y vienen las aves? O sea, allá dijo vienen las aves, que es lo que todo el mundo oyó, ¿sí? Para todos era las aves, pero para los discípulos es claramente Satanás, es el que viene y roba la palabra que se sembró en los corazones de aquellas personas. Y él lo dice claramente, sin pelos en la lengua, es Satanás. Entonces cuando yo veo, claro, Satanás solo quiere matar, robar, destruir. Entonces eso significa la muerte. Por eso allá aquellas aves significaban la muerte de ese hombre. Porque realmente no eran aves, era Satanás. Entonces acá también. Entonces dice, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y eso me impactó, de verdad. Lo había leído muchas veces, pero quizás sin un entendimiento mayor. Y entonces yo decía, ¿y cómo es? Me preguntaba yo, ¿cómo es que Satanás quita la palabra que ha sido sembrada en los corazones de las personas? Y tengo acá que dice que Satanás actúa como un pájaro que arrebata la semilla. O sea, la palabra, ¿no? La semilla del camino. Dice, evitando que eche raíces y dé fruto. Eso es importante. Esto ocurre cuando la palabra es escuchada, pero no es recibida con entendimiento o no es guardada en un corazón receptivo. Entonces, cuando tú oyes la palabra o cuando tú lees la palabra, pero no vienes con un corazón receptivo, con un corazón con hambre, con un corazón que tiene deseos de aprender, de llenarse, entonces esa palabra es arrebatada por Satanás. ¿Por qué? Y ahí lo acabo de decir. Porque él no quiere que esa palabra eche raíces en ti y dé fruto. Es tan claro, o sea, ahora lo veo tan claro. Satanás no quiere, por eso a veces tú le hablas a alguien y en el momento que le estás hablando, tú mismo te das cuenta que esa persona no está siendo un receptor, que simplemente está ahí como parando la oreja, pero nada está entrando en su corazón. Y entonces uno dice, no, pues ¿para qué le sigo hablando? ¿Por qué? Porque Satanás, y sí, quizás en el momentito tomen la palabra, pero luego viene Satanás y roba la palabra. Porque esa persona no está preparada, no ha preparado su corazón, no ha puesto el interés suficiente en lo que está escuchando, en lo que está leyendo. Y entonces simplemente es una historia para esa persona, una historia más, ¿ya? Entonces por eso mucha gente lee la Biblia y dice, no, pero es que yo la leo, pero no entiendo. Esa es otra cosa también, porque a veces el corazón está duro, está engrosado. Entonces la palabra no penetra ahí. Entonces, amados hermanos, debemos esforzarnos. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia
y solo los violentos lo arrebatan, y solo los esforzados lo arrebatan. Entonces, debemos esforzarnos más que otros, si verdaderamente queremos recibir esa palabra, si verdaderamente queremos crecer, queremos aprender, queremos tener sabiduría, entonces debemos esforzarnos. ¿Y qué es, hermana? Esforzarme más. Y como les compartí a unas hermanas esta mañana, esforzarme más para mí es que cuando todos duermen y tu cuerpo quiere estar ahí dormidito, tranquilito, enchivadito, arropadito, pues no, en vez de eso tú estás a las 2, 3, 4 de la mañana con tu lámpara, estás leyendo la palabra, estás buscando al Señor, o estás tirado de rodillas ahí al lado de tu cama, o quizá cuando otros están viendo la tele, viendo el celular, viendo qué sé yo, cualquier cosa, en vez de eso tú estás ahí buscando a Dios, buscando su presencia, acercándote a Dios, ¿sí? Cuando los demás están en sus banquetes y todo, tú estás en ayuno, tú estás guardando ese día, tú estás, o sea, eso es esforzarse, dar una milla más, y el Señor va a ver tu esfuerzo y va a ver el deseo, va a ver el anhelo con el cual tú estás leyendo su palabra. Y entonces, mi amado hermano, si tú cumples con todos esos requisitos, pero sobre todo tener el Espíritu Santo en tu corazón y buscarlo a Él con hambre, el Señor te va a revelar su palabra, ¿sí? Te va a empezar a dar un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón. Eso es lo que el Señor hace, ¿sí? Entonces eso te engancha y hace que quieras más y quieras más y quieras más. Y todos los días, o sea, eso va a ser una disciplina que se va a hacer en tu vida. Yo quiero decirte para terminar, porque ya empezó a llover y no sé si eso me va a afectar un poquito más el video, pero quiero decirte que si tú estás en esto, tú tienes que hacerte una disciplina. Y quiero decirte que yo no hago estos videos para venirle a enseñar, a querer enseñar algo a alguien o que me vean como una maestra, como no. Lo que Dios me ha encomendado a mí es motivar a la gente, motivar a los hermanos, porque mis videos no son evangelísticos, gloria a Dios, si alguien lo ve y cree en el Señor y se arrepiente, pero mis videos más que evangelísticos son para los hermanos, para motivarles a que busquen de Dios, a que lean más su palabra, que lean todos los días su palabra, que se alimenten espiritualmente, a que tengan comunión con Dios, a que tengan una comunión más cercana al Señor, a que pues esfuercen, a que den la milla más. Si tú quieres salir del montón, porque hermanos hay en todas partes, por millares, así como esas multitudes que seguían al Señor, hoy en día hay multitudes que siguen al Señor. Pero si tú quieres ser de los que están cerca, de esos que estaban con los 12, no sé cuántos eran, pero no eran muchos, hermanos. No eran muchos. Y no se trata de tener el montón de seguidores y que no. Se trata de que con una persona que cambie su estilo de vida, una persona que diga, yo voy a empezar a leer la Biblia, yo voy a empezar a buscar más a Dios. Wow, hermanos, eso va a valer la pena. El tiempo, el esfuerzo que uno hace para hacer un video. Como les dije, este es el segundo video porque el primero no se oyó nada. Yo me voy a sentir más que pagada. Entonces, lo que yo les comparto, quizá para la gente que conoce no sea nada. Ay, es una más. Pero Dios sabe el corazón con el que lo hago. Y sé por qué lo hago, porque no nació en mí y hacerlo simplemente, no. El Señor me ha mandado y lo voy a seguir haciendo. Y mi lema es, lee tu Biblia, acércate a Dios, busca a Dios, llénate de Dios, aliméntate de Dios. Y los que me conocen saben que eso es lo que yo siempre les digo, porque es la única manera en la que nuestra venda va a ser quitada, van a ser abiertos nuestros ojos, nuestros oídos, y no solo eso, sino también nuestro entendimiento. Y vamos a poder discernir y vamos a poder entender qué es lo que el Señor nos está diciendo acá.
Y hay mucho más que yo podría seguirles diciendo de esta parábola, pero me voy a parar ahí porque es el enfoque que yo traía y en lo que me quería pues concentrar. Así que mis amados, les dejo este video, por favor escúchenlo, gloria a Dios por los que lo escuchan todo, y bueno, para ellos es la bendición. Así que el Señor me los bendiga a todos, un abrazo. Su hermana Mónica se despide de ustedes, bendiciones.